Mis manos reposaban de forma protectora sobre mi vientre de 8 meses mientras avanzaba por los pasillos del hospital con una bolsa térmica que contenía el sándwich favorito de George, pavó con queso suizo en pan de masa madre y esa mostaza cara que tanto le gustaba. El aire de septiembre había traído olor a lluvia por la ventana de nuestra habitación esa mañana, y George me besó en la frente antes de irse a su turno, susurrando "cuida a nuestro pequeño milagro", palabras que aún resonaban. Cuando me acercaba a su oficina en el Hospital General Metropolitano, donde trabajaba como cardiólogo, llevábamos 3 años intentando tener un bebé entre incontables decepciones y 2 dolorosos abortos espontáneos. Y cuando por fin vimos esas 2 líneas rosadas en la prueba, George lloró de alegría, abrazándome en la cocina con la luz del sol entrando por las ventanas. Yo, a 6 meses de defender mi doctorado en psicología, ya practicaba mi futuro nombre de casada, doctora Bailey Louise. Mientras él hablaba de nuestra casa, los asados de fin de semana, enseñarle a nuestra hija a montar en bicicleta, empujé la puerta del ala de cardiología pese al dolor en los tobillos hinchados, las enfermeras iban y venían, los monitores pitaban, y al fondo del pasillo brillaba la placa de su oficina, Dr. George Louise, Cardiología, que me llenaba de orgullo recordando que nos conocimos cuando yo era voluntaria en el hospital y él, residente seguro y encantador, me decía "vas a cambiar el mundo, Bailey, y quiero estar a tu lado", llamé suavemente esperando su adelante, pero solo hubo silencio y un ruido extraño, así que miré mi reloj, 2:15 p.m., debía estar libre, giré el pomo y entré. La bolsa térmica cayó al suelo cuando vi a George pegado a su escritorio, la bata abierta, sus manos enredadas en el cabello rojizo de Stacy Ryder, la nueva supervisora de enfermería que siempre encontraba excusas para acercarse a nosotros en la cafetería y me elogiaba el brillo de embarazo. Con ojos fríos, se besaban con hambre. Sus piernas alrededor de él, expedientes médicos por el suelo, sus manos recorriendo su cuerpo como en una rutina repetida, y yo observé las manos que esa misma mañana acariciaron mi vientre tocando con pasión a otra. Vi los dedos de Stacy desabrochando su cinturón mientras mi mundo se rompía en 30 segundos hasta que un sonido, mitad jadeo mitad sollozo, hizo que se separaran como culpables, George pálido y luego rojo, Stacy arreglando su uniforme con el labial corrido y una satisfacción cruel brillándole en los ojos. "Bailey", dijo él, pero yo susurré no, sin permitirle siquiera decir mi nombre, y Stacy rió como si todo fuese un juego, burlándose de la incomodidad mientras George no hacía más que mirarla. Ella afirmó que llevaba tiempo esperando este momento, harta de fingir amabilidad en los eventos del hospital, ignorando las débiles órdenes de George de callar, acariciándolo con familiaridad mientras me decía la verdad, que él no me amaba desde hacía años, que solo se quedó por lástima después de las pérdidas. Cuchillos que se clavaban en mí mientras él callaba confesándolo todo con su silencio. Stacy me atacó llamándome vaca hinchada incapaz de ver mis propios pies, y yo le supliqué a George que lo negara, pero lo único que había en sus ojos era lástima. Entonces, cuando dije que estaba embarazada con su hijo, él corrigió suavemente "nuestro hijo", y Stacy soltó una carcajada preguntando si estaba segura, insinuando infidelidades durante mis conferencias. Veneno que me quemaba mientras protegía mi vientre. Stacy presumió que llevaba 8 meses con él, los mismos que mi embarazo, así que comenzaron justo cuando lloramos de felicidad por el positivo. Algo se quebró en mí y le ordené alejarse de mi esposo, pero ella repitió con burla que él no era mío desde hacía mucho, que sabía perfectamente cómo ser una mujer de verdad, y su perfume caro llenó mis pulmones, el mismo olor que noté en su ropa durante meses. Ella me susurró dónde estaba George la noche de las contracciones falsas. Atascado pero no en una sala de operaciones, y cuando le dije que parara, siguió con más crueldad, diciendo que yo era una carga, que lloraba por todo, que él se arrepentía de haberme elegido, que ya buscaban apartamentos para cuando me dejara después del parto, que me mentía todos los días mientras yo jugaba a la ama de casa perfecta. El cuarto giraba, me aferré al marco de la puerta, pero Stacy se interpuso llamándome cobarde por intentar huir, asegurando que George necesitaba a alguien real. Le dije que se moviera. Ella sonrió con malicia y respondió, "¿Y si no, cómo vas a llamar a tu tío? Vas a correr llorando con el director Son para decirle que los demás niños están siendo malos contigo". Mi sangre se volvió hielo. El tío Elliot me había conseguido el puesto de voluntaria donde conocí a George. Fue quien me acompañó al altar cuando mi padre no pudo estar,
pero jamás usé su influencia para obtener favores. Ni siquiera mencioné nuestro parentesco. Eso mismo, continuó Stacy. Al ver mi expresión, sabemos todo sobre tus conexiones familiares. Increíble lo que se puede saber con un poco de charla de almohada, ¿verdad, George? George por fin habló. Stacy, estás cruzando la línea. Ah, sí, replicó ella girándose dramáticamente. Estoy cruzando la línea o por fin estoy siendo honesta. Esta mujer lleva 2 años viviendo una fantasía. Alguien tiene que despertarla. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Tu esposo no te ama, tu matrimonio está terminado y... Francamente, viéndote así, no lo culpo por querer algo mejor. Mi error fue intentar pasar a su lado. Su mano me empujó con fuerza inesperada. Mi cuerpo desequilibrado de embarazada perdió el control. Caí de lado protegiendo mi vientre mientras un dolor brutal atravesaba mi cadera, pero fue nada comparado con lo que ocurrió después. Stacy se plantó sobre mí con el rostro deformado por la rabia y, con un siseo venenoso, me ordenó que me quedara en el suelo, donde pertenecía, y entonces retrocedió el pie y lo clavó directamente en mi barriga. El dolor fue indescriptible, físico, emocional, espiritual, como si me arrancaran el alma. Me encogí para proteger a mi bebé mientras ella alzaba el pie de nuevo hasta que una voz profunda tronó. No fue George. ¿Qué demonios está pasando aquí? El tío Elliot estaba en la puerta con 2 enfermeras detrás. Stacy palideció al verse descubierta. Director Esson, ¿puedo explicar esto? Y en 3 pasos se arrodilló a mi lado, manos firmes y gentiles revisando mis signos. Alguien llame al 911, ahora. Yo jadeé. El bebé, no te muevas. Cielo, respira, ya viene ayuda. Su voz era profesional pero en sus ojos ardía una tormenta. George solo atinó a decir Violet, lo siento. Yo no sabía que ella, cállate, escupió mi tío, ni una sola palabra más de ninguno de los dos. Las sirenas se acercaban cuando sentí líquido tibio entre mis piernas. Mi fuente se había roto, demasiado pronto. 8 meses es demasiado pronto. El bebé viene, susurré aterrorizada al comenzar las contracciones, y él me apretó la mano prometiendo que nos cuidarían, aunque en su mirada asomaba el miedo. Los paramédicos irrumpieron mientras George pegado a la pared y Stacy encogida en una esquina observaban cómo me atendían. Allí hice una promesa silenciosa a mi hija aún por nacer. Esto no había terminado, ni de lejos. Ellos no sabían con quién se metían. Asterisco antes de continuar. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Nos encanta saber desde dónde se une nuestra familia global. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias épicas de venganza como esta. La sala de parto del general metropolitano había visto miles de nacimientos, pero ninguno como el de mi hija, que luchó por llegar al mundo 8 semanas antes pesando apenas 4 libras, y con ella nació otra cosa dentro de mí, una furia fría y calculadora que se instaló en mis huesos como escarcha. La llamé Mabel, como mi abuela, mujer que sobrevivió a la Gran Depresión con pura determinación. Se la llevaron a la UCI neonatal antes de que pudiera sostenerla. Pero en el breve instante en que nuestras miradas se encontraron, vi fortaleza indescriptible. Ella era una luchadora. Va a estar bien, me aseguró el Dr. Beckham, pequeña pero fuerte. Sus pulmones funcionan y sus signos vitales son estables. El tío Elliot, con el traje arrugado y el cabello desordenado, me tomó la mano y me dijo que ya había suspendido a George y a la señora Ryder mientras se investigaba el ataque. Suspendidos, dije aturdida por la medicación. Violet, lo que vi hoy fue una agresión contra una mujer embarazada en mi hospital. Ya no es solo un asunto personal. Oí voces en el pasillo, George suplicando, Stacy justificándose. Mi tío salió a enfrentarlos. Si cualquiera de ustedes se acerca a menos de 15 metros de mi sobrina o su hija, seguridad los echará de por vida. Esta es su única advertencia. Necesito verla, rogó George. Lo que necesitas es un abogado, Dr. Luis. Los dos lo necesitan. Luego se marcharon. Cerré los ojos pero el sueño no llegó. Cada vez que parpadeaba veía la patada en mi vientre, el silencio de George, el momento exacto en que mi cuento de hadas se convirtió en una farsa. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi hermana Gina. Voy para allá. Aterrizo en 3 horas. No tomes decisiones hasta que llegue. Gina, mi brillante hermana mayor, abogada corporativa en Chicago, famosa por destruir rivales con precisión quirúrgica, la que nunca confió del todo en el encanto de George, la que voló por mí durante mis 2 abortos,
si necesitaba a alguien en mi bando, era a ella. Las horas pasaron entre papeles legales y consultas médicas hasta que entró corriendo a las 11 p.m., despeinada y con los ojos ardientes. Ay, cariño, lo siento tanto, ¿la has visto? A Mabel, sí, es perfecta, pequeña pero perfecta, tiene tu barbilla y tu terquedad. Ya lo sé, nos abrazamos. Dos hermanas que han sobrevivido a 1000 tormentas. Cuéntamelo todo, dijo, y se lo conté, cada humillación, cada palabra cruel, cada segundo de traición y violencia. Cuando terminé, ella guardó silencio un momento antes de que una sonrisa afilada apareciera en sus labios. Ellos no tienen ni idea de lo que han hecho, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, hijina? Con una mirada que helaría el infierno, respondió, cariño, te agredieron físicamente, hay testigos. En el hospital de nuestro tío, mientras estabas embarazada, ¿sabes lo que eso significa legalmente? Sacudí la cabeza, demasiado agotada para pensar con claridad, pero Gina respondió por mí, significa que vamos a destruirlos, profesionalmente, financieramente y personalmente, cuando terminemos. Stacy Bader deseará no haber oído jamás tu nombre y George comprenderá que traicionar a una mujer como tú fue el mayor error de su patética vida. Gina, yo solo ¿quieres qué? Perdonarlos, arreglarlo por el bien del bebé. Ella se inclinó hacia mí, la mirada encendida. Escúchame bien, hay puentes que no pueden reconstruirse, traiciones que no merecen perdón y personas que deben enfrentarlas. Consecuencias de sus actos, sacó su teléfono, buscando un contacto. Voy a llamar a Melinda Florence, la mejor abogada de divorcios de la costa este, me debe un favor, y haremos que tú y Mabel estén protegidas y provistas. No sé si estoy lista para esto, no necesitas estar lista, para eso está la familia. Ella apretó mi mano, tú encárgate de sanar y de cuidar a esa preciosa bebé, déjame a mí lo demás. Durante la semana siguiente, mientras Mabel ganaba fuerza en la UCI neonatal y yo me recuperaba de la cesárea de emergencia, Gina puso en marcha lo que llamó Operación Justicia. La señora Florence, una mujer de cabello plateado y ojos amables pero famosa por ser despiadada en los tribunales, visitó mi habitación. He revisado el informe policial inicial, dijo abriendo su maletín. La señorita Ryder ha sido acusada de agresión y lesiones. Al estar usted embarazada, las penas aumentan, y el caso de George es más complejo. No te golpeó, pero no es inocente. Alegaremos adulterio, abandono y daño emocional en el proceso de divorcio. Me mostró una carpeta gruesa. Debe entender que este caso atraerá atención. Agresión en un hospital, parto prematuro, infidelidad. Los medios se interesarán. Está preparada para ese nivel de escrutinio. Pensé en Mabel luchando por respirar, en las manos de George recorriendo otro cuerpo, en la patada de Stacy contra mi vientre. Que miren, respondí, no tengo nada que ocultar. La sonrisa de la señora Florence fue la de una depredadora oliendo sangre. Entonces empecemos. 3 semanas después del nacimiento, por fin llevé a Mabel a casa, la misma casa donde había imaginado un futuro feliz, ahora convertida en mausoleo de sueños rotos. Gina se mudó temporalmente al cuarto de invitados, llenando cada rincón con su energía feroz. Una mañana, mientras yo le daba el biberón a Mabel, Gina dijo, George ha estado llamando 15 veces solo ayer. El tío Elliot tuvo que amenazarlo con una orden de alejamiento, que quiere ver a la niña, explicarse, suplicar perdón, aparentemente, murmuró con desprecio. La señora Florence dice que debemos documentar cada intento de contacto, ayudará en la custodia. Custodia, la palabra me revolvió el estómago. Imaginar a Mabel con él, o peor, con Stacy, era insoportable. Él no tendrá visita sin supervisión, aseguró Gina leyendo mi cara. No después de lo que pasó. Mi móvil vibró, otro número desconocido, pero el tono era su desesperación disfrazada. Por favor, Violet. Mabel también es mi hija, déjame arreglar esto. Borré el mensaje como los otros. 27. La audiencia preliminar por la agresión de Stacy se acercaba y yo estaba ansiosa por mirarla a los ojos y decir la verdad, pero pronto descubrí que la traición era aún más profunda. Todo empezó con un seguro de vida. Entre papeles médicos, Gina encontró una póliza a mi nombre por $2 millones, contratada 6 meses antes. ¿Sabías algo de esto? No. Cuando dijo que la sacó. 15 de marzo, justo cuando comenzó la aventura con Stacy según los registros del hospital, nos
Miramos en silencio con Mabel dormida en medio de la mesa. La póliza pesaba como evidencia de algo mucho peor que una infidelidad. La gente contrata seguros, intenté decir, pero mi voz ya no creía mis palabras. 2 millones por un estudiante sin ingresos importantes y sin contártelo. Gina ya marcaba un número. Llamo a Florence y también debemos consultar con el tío Elliot sobre acceso de George a medicamentos y registros médicos. El pensamiento que no me atrevía a pronunciar flotaba frente a nosotras, oscuro y repugnante. Gina lo dijo, el falso parto. Del mes pasado, cuando él dijo que estaba en cirugía pero estaba con Stacy, que comiste ese día, que bebiste, mis manos temblaron, él me hizo té, dijo que ayudaría con las contracciones, una mezcla de hierbas de la farmacia del hospital, y 1 hora después terminé en urgencias, ambas comprendimos la verdad al mismo tiempo, como un puñal helado, es doctor, susurró Gina, tiene acceso a fármacos que inducen el parto, difíciles de detectar, ¿por qué querría que diera salusantes? Porque los bebés prematuros no siempre sobreviven, y los viudos en duelo reciben mucha simpatía, y $2 millones, el mundo se inclinó bajo mis pies, recordé todas las veces que él me sirvió bebidas especiales, vitaminas para el bebé, su obsesiva preocupación por mis síntomas, creí que era amor, pero ahora solo veía cálculo, necesitamos pruebas, dije casi sin voz, las tendremos, aseguró ella. Florence tiene contactos en la FDA, revisaremos todo, té, vitaminas, cualquier cosa que te haya dado. Pero Gina, si esto es cierto, si George realmente intentó, no pude terminar, entonces no es solo un adúltero miserable, es un asesino en tentativa. Los días siguientes fueron una neblina de investigaciones secretas. Florence movió sus hilos, el tío Elliot obtuvo registros de prescripciones y accesos a medicamentos, Gina instaló cámaras, cambió cerraduras, revisó ventanas 2 veces cada noche. Los resultados llegaron el jueves por la mañana, el análisis del té encontró misoprostol, anunció la señora Florence con satisfacción contenida. Medicamento usado para inducir el parto, la dosis era baja, suficiente para provocar contracciones en alguien con riesgo, no para garantizar una pérdida, pero sí para intentarlo. Se me doblaron las rodillas, entonces él intentó matarte a ti y a la bebé, sí, por el dinero del seguro y su libertad con la señorita Ryder, y ahora llevaremos toda esta información a la Fiscalía del Distrito. George Louis enfrentará cargos por intento de asesinato, fraude de seguro y conspiración, y la señorita Ryder probablemente fue cómplice, sabía de la póliza. Según los correos electrónicos que encontramos, la señora Florence hizo una pausa, luego su voz se suavizó, Violet, debes entender algo. Este caso atraerá atención nacional, los medios se fascinarán con la historia de un doctor, su esposa embarazada, un intento de asesinato por dinero del seguro y una amante violenta. ¿Estás preparada para semejante exposición? Miré a Mabel con esos ojos oscuros y serios que parecían demasiado sabios para un recién nacido. Había sobrevivido al intento de su propio padre de matarla antes de nacer. Había llegado al mundo 8 semanas antes luchando por su vida. Era una sobreviviente, igual que su madre. Que vengan, respondí, que el mundo entero sepa qué clase de hombre es realmente George Louis, pero no sabía que la historia estaba a punto de volverse aún más oscura. La lectura de cargos fue una mañana fría de octubre, exactamente 6 semanas después del nacimiento dramático de Mabel. George apareció con un traje caro y el rostro lleno de indignación fingida, flanqueado por 2 abogados de lujo. Yo me senté en primera fila con la señora Florence y Gina a mi lado, el tío Elliot detrás para apoyarnos. Mabel quedó en casa con Rosa, la niñera ex policía militar. Doctor George Louis, se le acusa de intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguro y adulterio, como se declara, no culpable, su señoría, dijo con voz firme, cuando sus ojos encontraron los míos. No había arrepentimiento, solo cálculo frío. Luego fue el turno de Stacy, despeinada, pálida, consumida por el miedo. Señorita Stacy Ryder, como se declara a los cargos de conspiración para cometer asesinato, cómplice de intento de asesinato y agresión física, no culpable, susurró. Al salir, los reporteros nos rodearon como abejas furiosas, micrófonos por todas partes, flashes cegadores, preguntas como disparos. ¿Cree que su esposo intentó matarla por el dinero del seguro? ¿Qué
responde a las acusaciones de que todo esto es una trama vengativa. La señora Florence repetía sin comentarios hasta que yo me detuve. Algo dentro de mí exigía ser escuchado. Tengo algo que decir, le dije. Ella frunció el ceño. Violet, ¿lo hablamos? No. Me giré hacia los periodistas. George Louis intentó asesinarme a mí y a nuestra hija no nacida por dinero del seguro para empezar una nueva vida con su amante. Cuando su plan falló, Stacy Ryder me atacó físicamente para terminar lo que las drogas no lograron. Mi hija vive porque es una luchadora. Yo vivo porque tengo familia que me protege. Y ahora ellos enfrentarán las consecuencias en un tribunal donde la verdad saldrá a la luz. Miré a la cámara más cercana. Si eres una mujer traicionada, si te han hecho sentir desechable, eres más fuerte de lo que crees y mereces justicia. El camino de regreso fue silencioso. Ya en casa, Rosa nos informó que hubo intentos de entregar flores y regalos, todo documentado, esa noche. Mientras alimentaba a Mabel y veía las noticias sobre la audiencia, mi teléfono sonó. ¿Es usted Violet Louise? Una voz femenina, nerviosa, con acento sureño. Soy Sarah Chen, trabajaba en Metropolitan General. Vi las noticias sobre su esposo y creo que tengo información que necesita. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de información? Sobre Stacy Ryder, y sobre lo que realmente pasó con la doctora Beckham. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería. Fui con Gina. Sarah era una mujer pequeña, temblorosa, que dejó su trabajo 3 semanas antes. Necesito decirlo, no duermo sabiendo lo que sé sin hacer nada. ¿Qué sabes sobre Stacy? Pregunté. Ella ya lo hizo antes, susurró. No lo mismo, pero destruir mujeres, romper familias, manipular para su beneficio. Sacó una carpeta. Hubo otra víctima, la doctora Beckham. Stacy sedujo a su esposo, un visitador médico. Cuando la doctora los descubrió, Stacy la acusó de robar medicamentos, plantó pruebas, manipuló registros, perdió su licencia, su esposo y sus hijos, todo, y Stacy fue ascendida poco después. Gina preguntó, ¿tiene pruebas? Sarah asintió. Formularios firmados, inventarios alterados, imágenes de vigilancia mostrando a Stacy en la farmacia de noche. Tenía miedo. Stacy tenía amigos en la administración. Yo necesitaba mi trabajo. Pero lo que te hizo a ti, a tu bebé, no puedo callar. Pensé en la doctora Beckham, la mujer que trajo a Mabel sana al mundo pese al caos. Otra vida arruinada por Stacy, otra víctima de su crueldad. Hay más, dijo Sarah en voz baja. Creo que Stacy planeaba inculparte también. Estuve haciéndome preguntas durante meses sobre ti, tu familia, la posición de tu tío en el hospital, tu situación financiera. Estaba especialmente interesada en tu receta de medicamentos para la ansiedad, la que dejaste de tomar cuando supiste que estabas embarazada, los suplementos prenatales, las pastillas, todo. George había sido tan comprensivo, tan atento con mi decisión de llevar el embarazo sin fármacos, y mientras él fingía preocuparse por mi salud mental, Stacy preparaba un plan perfecto para destruirme. Si el misoprostol hubiera funcionado, si hubiera perdido al bebé, ella iba a sugerir que yo me había automedicado y causado accidentalmente el aborto. El café se volvió sofocante. Me faltaba el aire al comprender la magnitud del veneno de Stacy. No solo robó a mi marido, planeó destruir mi nombre, mi credibilidad e incluso meterme en la cárcel. ¿Testificarás?, preguntó Gina. Sarah asintió con manos temblorosas. Por eso llamé. No puedo permitir que dañe a más gente. Revisamos cada documento de la carpeta, cada prueba de su patrón de manipulación calculada. Ya no estaba tratando con una simple amante, sino con una depredadora experta en arruinar vidas para ascender, pero cometió un error mortal, me subestimó. Esa misma tarde, la señora Florence llamó con noticias que sabían a justicia. La fiscalía añadiría cargos por conducta criminal repetida, manipulación de pruebas y conspiración, y la doctora Beckham había aceptado declarar contra Stacy. ¿Y George?, pregunté. Sus abogados negocian un acuerdo. Dicen que él fue manipulado por Ryder, que también fue víctima, respondió. La audacia me hirvió la sangre. Él intentó matarme. Melinda, intentó matar a nuestra hija. Lo sé, dijo ella, y no aceptaremos ningún trato sin años de prisión. Aún así, presentía que faltaba algo. Stacy estaba demasiado tranquila en la audiencia, y los abogados caros de George no cuadraban con su sueldo. Esa pieza apareció cuando Rosa llegó con un sobre sin remitente. Adentro, una foto de George y Stacy en un hotel junto a otro hombre, Vincent Caruso.
asociado del crimen organizado. Una nota decía: tu esposo debe mucho dinero. El seguro no era para empezar una nueva vida, sino para seguir vivo. Creíste que debías saberlo. Un amigo, todo encajó. Ella bajó la voz. Hay más. Creo que Stacy también planeaba incriminarte a ti. ¿Qué quieres decir? Llevaba meses haciendo preguntas sobre tu familia, la posición de tu tío en el hospital, tu situación financiera, y estaba especialmente interesada en la receta del medicamento para la ansiedad que dejaste de tomar al quedar embarazada, aquel tratamiento que había abandonado para proteger a Mabel. Mientras George fingía apoyo y comprensión, ella quería hacer creer que tú tenías problemas con las drogas, que mezclabas medicación que podía dañar al bebé. Si el misoprostol hubiera funcionado y hubieras perdido a la niña, iba a decir que tú misma causaste el aborto por automedicarte. El café se volvió sofocante, no podía respirar al comprender la magnitud del plan, no solo robarme a mi esposo, sino destruir mi reputación, mi credibilidad e incluso mi libertad. ¿Testificarás?, preguntó Gina. Seba asintió con manos temblorosas. Por eso llamé, no puedo permitir que vuelva a destruir otra vida. Tras una hora revisando documentos, quedó claro, Stacy no era solo una amante violenta, sino una depredadora calculadora que destruía vidas para subir de puesto, y había cometido un error fatal: subestimarme. Esa tarde, la señora Florence llamó. El fiscal añadiría nuevos cargos contra Stacy: patrón criminal, manipulación de pruebas, fraude y conspiración. Además, localizaron a la doctora Beckham, lista para declarar, y George. Sus abogados buscan un acuerdo, dicen que él también fue víctima de Ryder. La desfachatez me incendió la sangre, él intentó matarme a mí y a mi hija, lo sé, y no aceptaremos nada sin cárcel severa, pero algo seguía sin encajar. Stacy. Demasiado tranquila, abogados de lujo, un plan tan elaborado. Entonces Rosa apareció con un sobre sin remitente. Dentro, una foto de George y Stacy en un hotel, junto a un tercer hombre que reconocí de las noticias, Vincent Caruso, un asociado del crimen organizado. La nota decía: tu marido debe mucho dinero. La póliza de seguro no era para empezar una nueva vida, era para sobrevivir. Solo pensé que debía saberlo. Un amigo. Sentí el rompecabezas encajar. Abogados caros, la seguridad de Stacy. Un plan diseñado por profesionales. Gina se puso pálida. Esto ya no es solo adulterio, no, ahora es crimen organizado, lavado de dinero y gente que mata sin dudar. El FBI confirmó todo. George llevaba 18 meses lavando dinero mediante compras falsas de equipamiento médico para pagar deudas de apuestas a la organización de Caruso. Los dos intentaron asesinarme porque necesitaban la póliza para pagar $3 millones. La agente Santos fue directa: necesitamos que nos ayude a atraparlos a todos. El plan era peligroso. Llevaría un micrófono oculto y me reuniría con George bajo el pretexto de hablar sobre la custodia de Mabel. Gina casi explota. Demasiado arriesgado, pero yo solo vi a mi hija y dije: ellos ya intentaron matarnos una vez, si no los detenemos ahora, lo harán de nuevo. El martes, regresé a la casa que alguna vez imaginé como hogar. George lucía demacrado pero sonrió desesperado al verme. Gracias por venir. Bye, Elite. Esto no es una segunda oportunidad, es por Mabel. Él intentó vender la historia del protector desesperado, del pobre hombre atrapado por malas personas, pero cada palabra era una cuchilla de manipulación ensayada. Admitió haber inducido mi parto prematuro para evitar preguntas del seguro. Admitió que, si yo moría también, sería un triste accidente. Habló de Stacy como una herramienta útil. Reveló que ella tenía acceso a los registros médicos y ayudó a destruir a la doctora Beckham. Cuando mencioné a Caruso, perdió el color en la cara. Intentó llamar por teléfono, pero lo detuve, y allí lo entendió. Llevas un micrófono, todo esto es una trampa. Entonces dijo la verdad de su alma podrida: no tienes idea de lo que has hecho. Caruso no perdona. Si crees que ganaste, eres más ingenua de lo que pensé. Tal vez, pero al menos no soy una asesina. Y él se lanzó sobre mí. Gracias a las clases de defensa de Rosa, pude esquivarlo y golpearlo fuerte. En ese instante, el FBI irrumpió. Lo esposaron mientras él gritaba que esto nunca terminaría, pero se equivocaba. Los juicios se volvieron noticia nacional, el caso de la traición hospitalaria, cámaras y periodistas en cada audiencia. Yo me convertí en símbolo de supervivencia y justicia. Primero George, grabaciones donde admitía todo,
registros de los fármacos usados contra mí, documentos de lavado de dinero, conexiones con Caruso. Su defensa alegó coerción, manipulación, incluso insinuaron que yo, víctima, había montado todo gracias a mi tío, patético, la doctora. Beckham testificó cómo Stacey destruyó su vida. Sarah demostró el patrón criminal. El tío Elliot relató cómo me encontró embarazada, tirada en el suelo, mientras Stacey sonreía, pero el golpe final llegó cuando Caruso mismo testificó para reducir su condena. Si ella tenía que morir para que nos pagara, era su decisión. El jurado tardó menos de 4 horas. Asterisco culpable en todos los cargos. Condenado a entre 35 años y cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional hasta 25 años, Stacey fue juzgada después, además de agredirme. Enfrentaba cargos por conspiración y destrucción de otras vidas. Tomó la absurda decisión de declarar, mintiendo descaradamente sobre todo, pero nadie le creyó. También fue declarada asterisco culpable. Sentenciada a 22 años de prisión federal. Ese día, sosteniendo a Mabel en mis brazos, supe con absoluta claridad que la justicia se había cumplido. No era la mujer que entró llorando a un hospital hace meses. Ahora era una madre dispuesta a quemar el mundo si alguien tocaba a su hija, y así, mientras la prensa gritaba mi nombre, yo besé la frente de mi niña y pensé, sobrevivimos, y jamás volverán a hacernos daño. Stacey intentó hacerse pasar por otra víctima más manipulada por George, una mujer seducida por un médico encantador que le prometió el mundo. Nunca quise hacerle daño a nadie, dijo secándose las lágrimas exageradas. George me dijo que Violet planeaba dejarlo, que tenía aventuras, que quería llevarse todo y desaparecer con el bebé, y por eso decidiste empujarla al suelo y patearla en el vientre, replicó el fiscal con sarcasmo. Estaba enfadada, pensé que iba a destruir al hombre que amaba, no pensaba con claridad. Tampoco pensabas con claridad cuando plantaste pruebas para destruir la carrera de la doctora Beckham. Eso fue idea de George. Él dijo que ella robaba medicinas, excusa tras excusa, mentira tras mentira, pero el jurado la vio tal cual era, una depredadora fría, consciente y sin arrepentimiento. La declararon culpable de todos los cargos y el juez la sentenció a 15 años de prisión. 10 por atacarme a mí y a Mabel, y 5 por conspirar contra la doctora Beckham. Señorita Ryder, dijo el juez con hielo en la voz, usted ha demostrado un patrón de crueldad calculada, una completa falta de empatía. Atacó a una mujer embarazada con intención de hacer daño a ella y a su hija. Destruyó la carrera de una doctora inocente para su beneficio personal. No existe ni un solo factor que justifique indulgencia. Al llevarse la esposada, Stacey me miró con odio puro. Esto no es justicia, es venganza. A veces, respondí suavemente, son la misma cosa. 2 años después, estaba frente a un auditorio universitario repleto. Mi tesis doctoral sobre recuperación del trauma y crecimiento postraumático en víctimas de violencia íntima había sido galardonada con honores máximos. Y ahora era profesora asistente de psicología especializada en defensa de víctimas. Sobrevivir, dije a mis alumnos, no es solo atravesar la tormenta, es reconstruirse mejor que antes. En primera fila estaban Gina sonriendo orgullosa, el tío Elliot con Mabel, ya de 2 años, sentada feliz en sus piernas, con los ojos oscuros de su padre pero sin su veneno, con mi terquedad y la inteligencia feroz de su tía. Tras la clase, fuimos por café donde nos esperaba la doctora Beckham, quien había logrado recuperar su licencia y su trabajo después de una batalla legal. Sus hijos adolescentes habían vuelto con ella tras descubrirse que su exmarido había cometido malversación para pagar abogados. ¿Cómo se siente?, preguntó. A justicia, respondí, como si el mundo volviera a tener sentido. George cumplía condena en una prisión federal, donde su título médico lo hacía demasiado útil como para dejarlo morir. Sería elegible a libertad condicional cuando Mabel tuviera 27 años, si es que sobrevivía tanto tiempo. Caruso había recibido 12 años por colaborar y sus socios penas aún mayores. Stacey había apelado 2 veces alegando defensa ineficaz y parcialidad judicial, ambas rechazadas. No saldría hasta que Mabel fuese casi adulta. La señora Florence había conseguido un acuerdo contra el seguro del hospital por no supervisar a Stacey, dinero que pagó mis gastos legales, mi doctorado, un fondo para Mabel y, lo más importante, financió un programa de apoyo legal y psicológico para mujeres maltratadas en el hospital. ¿Noticias de George?, preguntó Gina. Asentí. Sigue escribiendo cartas.
El penal las reenvía a la oficina de la señora Florence, donde se archivan sin que yo las lea. Ya no necesito sus disculpas ni sus mentiras. Bien, dijo tío Elliot. Hay puentes que deben quemarse para siempre. Mientras Mabel jugaba con su pequeño kit médico anunciando que sería doctora como su tío, pensé en todo lo que había cambiado. Perdí un matrimonio, pero gané mi fuerza, perdí mi ingenuidad, pero gané claridad, perdí a la mujer que fui, y me convertí en alguien mucho más poderosa. El relicario plateado en el cuello de Mabel brilló bajo el sol. Dentro, la foto del día que salió de la UCI. Ese fue el último clavo del ataúd de George y Stacy, la prueba de que, aunque intentaron destruirnos antes de que respiráramos libertad, nosotras no solo sobrevivimos, prosperamos. Vibró mi móvil. Mensaje de Rosa. Hoy jefa de seguridad de mi consulta, nueva clienta, escuchó tu entrevista en la radio, necesita ayuda con violencia doméstica. Agenda. Miré a mi hija, a mi hermana, a mi tío, a mi amiga. Miré la vida que construí desde las cenizas del horror, y respondí, dile que la veré mañana, porque aprendí esto. La mejor venganza no es solo sobrevivir a lo que intentaron hacerte, es construir algo hermoso con tu supervivencia, es ayudar a otras a ponerse de pie y volverse invencibles. Es vivir una vida tan plena que tu existencia misma sea la respuesta. Mientras caminábamos por el campus con el sol dorado en la espalda y Mabel riendo y hablando de su estetoscopio, entendí lo que George y Stacy nunca quisieron darme, la certeza absoluta de que soy capaz de todo. Ellos intentaron romperme, pero me hicieron irrompible. Ese será mi regalo para siempre. Y mi arma para que ninguna mujer vuelva a caer sin tener quien la levante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.